tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez vamos a hablar de un informe muy especial que se ha hecho respecto de cómo la Unión Europea financió organizaciones de izquierda en América Latina durante ese periodo tan extraño que se llamó la Marea Rosa. Para eso nos acompaña quien hizo el informe, que es Jorge González Galarza. Él es coordinador para Hispanoamérica del Centro de Derechos Fundamentales, un think tank, una fundación húngara que tiene varias sucursales, varias oficinas en distintos lugares, y Jorge es justamente quien nos va a acompañar para explicarnos cómo hicieron ese informe y qué contiene. Así que le vamos a dar la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Karina. Tardes en España. Buenos días, tardes, noches a nuestros oyentes y muchas gracias por la oportunidad. Muy bien. Bueno, se llamó, después dejó de usarse, ¿no? La idea de Marea Rosa, pero se llamó Marea Rosa a ese grupo de gobiernos en los principios de este siglo, sobre todo la primera década de este siglo, que no eran abiertamente socialistas o abiertamente comunistas, o sea, no eran rojos, eran rosas, y que comúnmente se dio en llamar socialismo del siglo XXI. Tenían otro grupo de prioridades, ya no era la lucha de clases, ya no era el combate que habíamos conocido en los años 70, pero que tenían claramente una narrativa y una ideología, a eso que llamamos wokismo, a la izquierda identitaria, una izquierda radicalizada, respecto de un grupo de temas en particular como el feminismo radical, el indigenismo, el ecologismo y todos esos ismos que conforman ese paquete que llamamos wokismo. ¿Qué pasa? Jorge y un grupo de profesionales hicieron un informe impresionante, lo vamos a dejar después en la caja para quien quiera consultarlo, pero es un trabajo descomunal respecto de qué forma la Unión Europea, el dinero del contribuyente, no sé, de Francia, de Alemania, de Italia, financió casi 1000 ONGs dedicadas a implantar esta ideología directamente, haciendo lobby, haciendo propaganda, tratando de influir en los congresos y demás. No voy a hablar más, Jorge, porque quiero que me cuentes vos por qué se les ocurrió hacer este informe, cómo recaudaron la información, de qué se trata este informe que dice que la Marea Rosa fue financiada por la Unión Europea. Sí, bueno, la verdad es que, como bien definías, Karina, nosotros somos una fundación húngara, o por lo menos en su origen, nuestra principal base está en Budapest, nuestra principal oficina, y lanzamos en marzo del año pasado una oficina en Madrid, mediante la cual nuestra labor, nuestra misión es relacionar los ecosistemas conservadores de Europa y de Iberoamérica. Y este efectivamente ha sido el primer gran proyecto de investigación en el que nos hemos embarcado, ¿no? Pero creo que hacías muy bien digamos, en situar esto en el contexto de este término de la Marea Rosa, que de alguna forma es un poco azaroso el término, porque efectivamente cuando nosotros lo que viene a decir el título es que la Unión Europea, como decías, ha contribuido con cantidades multimillonarias opacas a la promoción de las ideologías neomarxistas en todos sus exponentes y variantes en el continente iberoamericano a lo largo de la última década, que son los datos que hemos analizado para este informe, ¿no? Desde el 2014 hasta el 2024. Pero efectivamente ese término pink tide en inglés, o Marea Rosa o oleada rosa en castellano, yo creo que en su inicio, efectivamente, quizás el conceptor de ese término no lo pretendía así, pero al llamarlo rosa sí que al final acaba apuntando un poco al neomarxismo y al wokismo, ¿no? Es decir, esa idea de que no es el color rojo del socialismo del siglo XX, pero eligiendo como color alternativo el rosa, al final ya nos está dando la pista de hacia dónde va esa mutación, ¿no? Entonces, básicamente este informe como decías, es el primer gran proyecto de investigación en el que nos hemos embarcado, que yo creo que se remonta en torno, o quizás un poco antes, a las elecciones europeas del año pasado. Yo creo que todos los oyentes lo recordarán. En junio del año pasado los europeos elegimos un nuevo parlamento. Y creo que también se enmarca, además de, como comentabas, en el fenómeno iberoamericano de la Marea Rosa y del neomarxismo, que es un fenómeno global, que es un fenómeno que además de que lo
promueva la Unión Europea, está en la Unión Europea alcanzando sus máximas expresiones, ¿no? Pero sobre todo yo creo que el marco es qué es una ONG, por qué están los Estados europeos y la Unión Europea financiando con tales cantidades multimillonarias este tipo de organizaciones. Es una organización que no se... Digamos, las ONGs es una especie la categoría es una especie de cajón desastre porque entran en esa categoría toda una serie de organizaciones con funciones muy variables, con misiones muy variables. Todo lo que comparten al final o lo único que comparten es que no son gubernamentales y que son, en principio, sin ánimo de lucro cuando no hay corruptelas de por medio, pero dentro de esa definición de mínimos entran pues todos los abanicos ideológicos y todos se encuentran en nuestra base de datos, que es la que analizamos, la de la ayuda de la Unión Europea a las ONGs de la región. Están, por un lado, por supuesto, ONGs eficientes, locales, neutras en el plano ideológico, que hacen un gran trabajo, loable, pero son una ínfima minoría eclipsada por una parte, las redes filantrópicas transnacionales. Estas son bien conocidas. Nos suena, por supuesto, la Open Society, nos suena, por supuesto, muchísimas otras grandes ONGs internacionales que lo que son redes, tienen muchas oficinas, están muy profesionalizadas, están burocratizadas, tienen capacidad de lobby. Esa sería una categoría. Y la otra categoría serían las ONGs activistas, las ONGs del wokismo, del activismo en el terreno, que lo que hacen es, como decías, propaganda y diseminación ideológica. Y en esta última categoría es en la que nos hemos centrado con esos datos a los que aludías al principio, que efectivamente los casi 1.000 millones de euros es la cifra de la ayuda global a la Unión Europea, a esas 800 ONGs en toda la región, pero que en una proporción alarmante efectivamente son ONGs de esta última categoría. Son ONGs del wokismo, del activismo radical, de la promoción de todas las ideologías del neomarxismo y de la extrema izquierda. Sí, el ONGismo ha pasado a ser prácticamente una forma, digamos, del Estado blue, por la mayor flexibilidad que tienen a la hora de tener que presentar las cuentas. Te voy a preguntar después de eso. Y también porque les permite, digamos, una flexibilidad en la forma de accionar. Es muy difícil saber dónde está la militancia, dónde está la propaganda, dónde está el lobby directo sobre los parlamentos. Cuando ustedes ven a ese diputado, a ese senador que de pronto tiene una causa, bueno, de pronto ha sido invitado a hacer, a dar un seminario o de alguna cosa. De alguna manera la financiación esa tan fluida, tan flexible, se cuela. Y es cierto que es un fenómeno que fue creciendo precisamente por todas las ventajas que ofrecía. Ahora, no solo se recibió dinero de la Unión Europea, sino se recibió muchísimo dinero, te diría mucho más, de ese también cajón desastre que se transformó USAID, que cuando Trump llega al gobierno se propone, junto en ese momento con Elon Musk, desmantelarlo. Y entonces empiezan a mostrar la cantidad de barbaridades que financiaban con el dinero de los contribuyentes también norteamericanos. ¿Qué pasa cuando Trump agarra y dice, bueno, vamos a poner el freno acá, vamos a congelar estos fondos? ¿Qué fue lo que pasó con esta gente y que la Unión Europea se transformó en el hada madrina y porque quedaron solos? Totalmente, yo creo que es el hada madrina, es la madrina o efectivamente la benefactora de todo este ecosistema que efectivamente tan pronto con la elección de Trump y su llegada al poder en enero, ya todo el ecosistema de ONGs mundiales que promovían estas ideologías ya empiezan a llamar a la puerta a Bruselas, ¿no? Y vamos a estar viendo... Te voy a interrumpir un segundo. Para quienes nos están viendo ahora, todo el escándalo USAID pasó y como el mundo va muy vertiginosamente, todas estas cosas se van olvidando. Pero les recomiendo a nuestros oyentes, que son gente muy interesada y muy informada, que recuerden que se estaban financiando desde grandes conglomerados de medios hasta pequeñas revistas barriales. O sea, la penetración de todo esto y la capacidad de microactivar de estas ONGs, por eso lo estábamos diciendo con Jorge, es alucinante. Podés tener
insisto, grandes conglomerados mediáticos o grandes editoriales hasta cosas muy pequeñitas. Entonces, ahora contame lo que hizo la Unión Europea y vamos de vuelta a repetir el modelo. Tenemos Claro, grandes como tipo Open Society y también tenés la ONG chiquitita, perdida en Bolivia, activando, por ejemplo, para que no se reconozca, por ejemplo, el Estado de Derecho boliviano. sí, sí, la verdad es que yo creo que digamos, la dificultad conceptual es muy parecida porque digamos, esta manguera de dinero, esta financiación multimillonaria y estas subvenciones monumentales se desembolsaban en Estados Unidos hasta hace poco, se siguen y cada vez más desembolsando en Europa, siempre bajo el mismo pretexto supuesto de promover la sociedad civil, ¿no? Pero de nuevo en este vacío de definición o esta especie de bruma o digamos, de falta de claridad, entran todas estas organizaciones que bajo el mismo pretexto hacen cosas variables y efectivamente entre estas activistas, como decías, hemos visto como con el cierre de USAID y el hielo administrativo, la congelación administrativa de todas las subvenciones a todas las ONGs globales, digamos, que englobaba la Agencia de Ayuda al Desarrollo norteamericana, muchas de ellas ya estaban en la perspectiva de que ganara Trump, digamos, buscando un sustituto, digamos, una estrategia de sustitución o de diversificación de fuentes de financiación y efectivamente hemos visto cómo Bruselas, no solo porque lo demuestren las cifras, al final el último ejercicio fiscal que nos es posible analizar es el 2024, porque los datos del 2025 saldrán en junio del 2026. Nosotros tenemos, por haberlo publicado después de junio de este año, tenemos los del 2024, pero solo tenemos los del 24. El caso es que ya sabemos que la Unión Europea ha tendido la mano a este ecosistema, lo ha dicho, es decir, que hay una agenda, en nuestro caso, en el caso de la Unión Europea, hay un directorado dentro de la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, que es nuestro entramado supranacional. Hay un departamento, un directorado que se llama INPA, que es el directorado dedicado a los partnerships internacionales, que es digamos, es el departamento que acomete esta agenda, ¿no? Entonces hemos visto que vamos hacia esta sustitución y que hay una diferencia muy importante, Karina, que creo que es importante entender, que en el caso norteamericano fue necesaria la victoria de Trump y fue necesario cerrar la manguera y exponer la podredumbre, porque no había la misma transparencia que sí hay en Europa. En Europa hay una relación un poco confusa entre despilfarro y transparencia. Es un entramado institucional hiperburocratizado que gasta y despilfarra muchísimo dinero, pero que a la vez es muy transparente. Entonces, esto es lo que permite que se elaboren estudios de este tipo, que es algo que quizás por la legislación norteamericana no era igual de fácil. Entonces, esto al final, para cerrar un poco el círculo, estudios como este que se están haciendo, que se tienen que hacer cada vez más, al final entran dentro del marco de, yo creo que la toma de conciencia de cada vez más europeos, cada vez más iberoamericanos también y cada vez más gente en todo el mundo, de cómo estas agendas tan nefastas, tan insidiosas, tan a menudo opacas y escondidas, se nutren del dinero del contribuyente. Y entonces, en el caso europeo, como los datos estaban ahí, como decía Lenin, los burgueses nos darán la soga para colgarles, ¿no? Entonces, la Unión Europea da los datos que no siempre son del todo fiables. Es decir, hay errores porque a menudo el estudio también identifica ciertas lagunas en cómo se reportan los datos, ¿no? Pero la Unión Europea tiene ese defecto desde su punto de vista, que es que saca a la luz sus tropelías. Entonces, esto es un estudio que se centra en una región y en un periodo, pero este estudio es replicable a cualquier otra región del mundo y a cualquier otro periodo. Sin olvidar, por supuesto, Karina, de que no hay que olvidar que son las ONGs en Europa las que también se benefician muchísimo y digamos, en comparación país-país, se benefician mucho más las ONGs del wokismo en Europa que en cualquier otra parte del mundo, que son las ONGs que la Comisión Europea financia en países como Hungría, por ejemplo, para digamos,
para socavar a gobiernos democráticamente electos como es el húngaro, pero de nuevo con ese subterfugio o con ese salvoconducto de financiar una ONG que supuestamente promueve la sociedad civil, pues al final acabamos financiando una agenda política. Dos preguntas te quiero hacer. Una, ustedes hacen hincapié, y esto es clave para el subterfugio ONGista del uso de la interseccionalidad. La interseccionalidad es no sé qué decirte, este mandamiento woke que hace que se puedan acumular capas geológicas de sufrimientos y de demandas. Entonces, digamos, el feminismo a la vez dice que la causa climática afecta más a las mujeres que a los varones. El indigenismo dice que las reparaciones respecto de cualquier tragedia tienen que ser mayores si alguien se percibe originario que si alguien no se lo percibe. Y así es como hay como una especie de pirámide de sufrimientos en las cuales quienes están arriba de la pirámide son quienes acumulan mayor cantidad de opresiones. Esto lo hemos visto con la deriva, por ejemplo, del feminismo radical, que dentro del marco de la agenda LGBTI+, y demás, ha logrado que las mujeres tengan menos derechos que aquellos que se perciben mujeres, pero no son mujeres porque están dentro de como otro colectivo más. Esa interseccionalidad, ese detalle que nos lo han metido a través de muchos años de narrativa, es lo que le permite a estas ONGs también cambiar un poco el foco, ¿no? Porque vos podés tener una ONG que sea, no sé, para los derechos de el agua de una población de tal lugar, pero cuando esa población además tenés que, bueno, está bien, pero si tiene mujeres, si tiene energía eólica, si tiene qué sé yo, entonces finalmente una fundación o una ONG que se presenta como con un objetivo después puede ser usada para absolutamente cualquier cosa, porque todo cuadra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vieron con este uso maniqueo, si querés, de la interseccionalidad? ¿Qué es lo que descubrieron? Claro. Pues la verdad es que ahí ante todo, yo creo que hay que recalcar que, como decía al principio, tenemos la cifra global, ¿no? Esos casi 1.000 millones de ayuda a ONGs que en una proporción alarmante han ido direccionadas a la promoción de estas agendas, ¿no?, radicales. Ahora, efectivamente, como dices, es muy difícil alcanzar cifras temáticas, digamos, cuánto dinero ha destinado la Unión Europea a la promoción del indigenismo en el periodo, cuánto a la promoción del transgenerismo. Esa cifra es muy difícil llegar a ella precisamente por la razón que aduces, que es este cacao en las misiones de estas ONGs radicales que a menudo, abrazando la interseccionalidad, acaban haciendo cosas que ni siquiera al otorgárseles una subvención, ni siquiera está claro para qué es la subvención. Porque el propio lenguaje burocrático de la Unión Europea proclama un objetivo interseccional, entonces la promoción de los derechos, ¿no?, los conceptos de los derechos, las libertades, en fin, una serie de cosas que en el lenguaje burocrático europeo no parecen tan alarmantes, pero cuando vemos que es dinero que va a estas ONGs, va a promover este cacao, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer llegar a estas cifras. Luego hay otro tema que es que a menudo y sobre todo en el ámbito interseccional, el formato estándar de la subvención europea a una ONG woke en la región es la subvención multiactor, es decir, reúnen a un grupo de ONGs, reúnen a un consorcio, reúnen a 3, 4, 5, a menudo en países distintos, y lo hacen a menudo desembolsando una primera fase de la subvención y una segunda fase, ¿no? Aunque lo de fase 1, fase 2 no debería inducirnos a pensar que es condicional, porque a menudo es prácticamente incondicional, es decir, que hay una especie de licitación de un proyecto por un determinado dinero que reúne a unas ONG, se les da el dinero y tampoco hay mucho control de ver qué es lo que han hecho con ese dinero para que reciban la segunda parte, ¿no? Pero el caso es que, efectivamente, cuando, por ejemplo, en el estudio destacamos con especial énfasis proyectos interseccionales como el de
Horizonte de Libertades, por ejemplo, que es un caso muy específico en Uruguay, una serie de ONGs en Uruguay, que entre muchos otros ejemplos produjeron, pues, por ejemplo, un informe sobre las corporalidades trans en el sistema penitenciario uruguayo. Horizonte de Libertades también apadrinó la gira que dio Angela Davis a Montevideo, con una serie de ponencias que hizo en Montevideo, en el Teatro Solís de Montevideo, dio una gran conferencia, básicamente diciendo verbatim que para desmantelar el racismo hay que desmantelar el capitalismo, es decir, y de nuevo, Horizonte de Libertades no tenía en su logo o en su identidad visual la bandera de la Unión Europea, con lo cual ahí hay un grado de opacidad que hace que los que fueron a la conferencia ese día, los activistas o la gente que se presentara, pues no sabría quizás de primera mano, perdón, no sabría viendo el logo del proyecto, ¿no? Que el dinero era europeo. Pero, de nuevo, esta interseccionalidad pues consiste en reunir en el caso de este tipo de ayuda, ha significado reunir a estas ONGs con misiones muy diversas en un proyecto muy vago, con un dinero, cantidades muy elevadas, para hacer proyectos que engloban actividades totalmente variables, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es el de Adelante con la Diversidad, que es un proyecto en el ámbito LGTBIQ+, pero con contenido interseccional también. Una serie de ONGs andinas en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, se unen para, a lo largo de unos años, de nuevo, avanzar en estos objetivos tan vagos, tan opacos de la interseccionalidad. Claro, bueno, ahora te voy a preguntar algunos casos que me digas, mira, estos son como, no sé, paradigmáticos de lo ridículo, de lo procaz, de lo retorcido que ha sido todo esto, pero me interesa algo, ustedes hablan de alguna manera como una especie de colonización moral, una colonización de valores, porque, y esto me hace acordar que es justamente desde la Unión Europea desde donde se dice que hay, cada vez que no le gusta una elección, incluso pueden anularla, caso de Rumanía, porque les parece que hay injerencia extranjera. Entonces, que no la pueden probar, no sé, ven que un candidato lo empezaron a seguir muchas cuentas, con eso agarran y tratan de hacer cordones sanitarios alrededor de ciertas propuestas políticas y hacen como mucho hincapié, insisto, en este tema de que la injerencia cambia las mentalidades o permite modificar elecciones. Ahora, estamos hablando de más de una década de sumas millonarias destinadas precisamente a cambiar una agenda y eso no solo no le parece mal a la Unión Europea, sino que además lo promueve. Sí, totalmente. Ahí yo creo que es un punto importantísimo en el que quizás habría que enfatizar aún más que lo hace el informe, porque si uno, o sea, hay una cosa que es, digamos, fácil de deducir, que es que si toda esta ayuda que desvela, que destapa el informe a Iberoamérica hubiera ido a organizaciones de distinto sesgo en Europa, no hubiera pasado digamos, las barreras legales que, por ejemplo, en el caso europeo se han establecido a raíz de escándalos que ha habido con este tipo de ayuda, como fue el escándalo del Qatar Gate, ¿no? Un escándalo reciente de una serie de injerencias, vía apoyo financiero por parte de estados dudosos, ¿no? Qatar, Marruecos, en este caso, que financiaban la actividad de eurodiputados y su legislación, es decir, les sobornaban y les compraban. Pero entonces, a raíz de este caso ha habido una legislación. Ahora ya hay un registro de transparencia en la Unión Europea que hace que todas las ONGs se tengan que registrar. Entonces ya la Unión Europea efectivamente camina hacia unos estándares de transparencia que no se aplica a sí misma, ¿no? Como bien dices, en el caso de denuncia, en casos de victorias electorales soberanistas, pero efectivamente luego desplegar esa misma agenda en otras partes del mundo. También está el caso, por ejemplo, de que la Unión Europea denuncia las legislaciones de transparencia que pueden implementar países como Paraguay o países como Georgia en el Cáucaso, que son países que en paralelo a la propia Unión Europea también exigen cada vez una mayor transparencia a las ONGs que operan en su país, pidiendo, por ejemplo, que cuando una ONG
recibe más el 20% o más de su financiación del extranjero, debe declarar el origen de esa financiación. Ese es un ejemplo de ley que la ha implementado el gobierno georgiano, la acaba de legislar el gobierno de Paraguay, el Parlamento de Paraguay. Entonces, este tipo de legislaciones que lo que hacen es transparentar, porque no son prescriptivas, no obligan, No prohíben a obligan a nadie de cerrar, hacer nada. no obligan a nadie. Es decir, las actividades de estas ONGs pueden seguir desarrollándose siempre y cuando a partir de ese umbral de financiación extranjera haya un nivel de transparencia adicional. Y efectivamente es perfectamente incoherente que la Unión Europea, cuando tanto se llena la boca de proclamas de transparencia y tanto dice defender la transparencia incluso en su territorio, luego esta burocracia financia generosamente y de forma opaca estas ONGs y está en contra de la legislación de transparencia en los países a donde va el dinero. Es decir, la Unión Europea, a través de su embajada en Asunción, a través de la embajada de la Unión Europea en Asunción, ha hecho una campaña de comunicación mediática contra contra la legislación paraguaya que llama la atención, ¿no? Claro, de hecho hubo muchas ONGs que en distintos países de Hispanoamérica se han pronunciado en contra de la transparencia, precisamente diciendo que, bueno, una especie como de condescendencia, diciendo que si no, no llegarían a ciertos sectores que no tienen la posibilidad, digamos, de hacer el mecanismo, de aplicar a los mecanismos de transparencia que se exigen en otros lugares. Algunas cuestiones llaman bastante la atención. Por ejemplo, respecto de lo que tiene que ver con el indigenismo, que es donde más han actuado, hay directamente ONGs promoviendo la inmigración ilegal. Respecto también en esta rama del wokismo, hay ONGs promoviendo, diciendo que hay una salud alternativa respecto de prácticas ancestrales que están totalmente reñidas con la medicina, ni siquiera voy a decir moderna, medicina de los últimos siglos. Hay mucho directamente de romper con una directa, te diría, con la cultura occidental, con el Estado de Derecho. Hay mucho de ir abiertamente contra el occidentalismo, pareciera más impunemente en Hispanoamérica que en otros países, ¿no? Sí, sí, totalmente. El caso del indigenismo es muy curioso, quizás son ejemplos particularmente llamativos, como mencionas el de la medicina intercultural o popular, el de, por ejemplo, también el de ONGs que con dinero europeo promueven la idea del mal llamado aislamiento voluntario, aquellas tribus amazónicas en lugares remotos de Ecuador o de Perú, que básicamente... más bien la ideología indigenista dice que están en aislamiento voluntario y los estados regulan quién se puede acercar y quién no por criterios de seguridad, pero la Unión Europea efectivamente vemos que lejos de querer ayudar a los estados, al estado ecuatoriano, al estado peruano, al estado brasileño, a empezar a entablar contacto con estas poblaciones o quizás incluso asegurarse de que lleguen cada vez mejor los servicios y este tipo de cosas, promueve la ideología del aislamiento voluntario, o sea, promueve una ideología del noble salvaje, de que estas tribus ancestrales, pues no hay que tocar sus métodos ancestrales de tratarse o básicamente su forma de vida ancestral. Está muy interesante. Y bueno, y luego, por cierto, también, porque lo mencionabas antes, Karina, que es interesante, hay casos aislados, concretos, pero hay casos de racialismo, hay casos de promoción de las ideologías de grupos afrodescendientes identitarios. Sí, integrismo puro, digámoslo, porque lo han hecho, integrismo puro. Claro. Volvemos al tema de la interseccionalidad y cómo se presentan las cosas, porque van por la diversidad y en realidad lo que promocionan es integrismo, supremacismo y aislamiento, o sea, y funciona así. De hecho, y te voy a sacar un segundo de tema, pero es más o menos lo mismo. Cuando el gobierno de Milei decidió cerrar oficinas, que, de vuelta, con la excusa
de la diversidad y demás promovían, primero que digamos que eran innecesarias y gastaban el dinero de los contribuyentes en militancia partidista, pero promovían esto, integrismo, supremacismo y demás. Cuando salen organizaciones como Amnesty o como Open Society y demás a criticar, lo que critican es que el gobierno va contra la diversidad. Algo similar le ha pasado a los gobiernos o los políticos de derecha cuando estas ONGs, digamos, tienen que denunciarlos. Hay una tergiversación completa, digamos, de lo que es, lo que dicen que van a promocionar y lo que finalmente hacen, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ya que mencionabas el indigenismo como categoría, porque es una de las 7 categorías que estudia el informe, hay casos interesantes también, como decías, la medicina popular está reñida con la medicina o la ciencia. Las propias categorías interseccionales están reñidas entre sí. En el caso del indigenismo y de los derechos, o sea, en el caso del indigenismo y del feminismo, por ejemplo, digamos, las ONGs feministas no llegan a aquellas comunidades donde hay casos de abuso que digamos que donde hay casos de abuso endémico que desmontan un poco la narrativa del noble salvaje o la narrativa indigenista, ¿no? Entonces, vemos como también, de otro modo, hay una interacción interesante entre la agenda indigenista y la agenda de los derechos sexuales o reproductivos, ¿no? Es decir, las agendas abortistas muchas veces intervienen en comunidades donde las tasas de embarazo adolescente o de embarazo juvenil son particularmente elevadas y intervienen sin ningún intento de reducirlas. Intervienen para introducir la agenda abortista como método anticonceptivo. Es decir, no hay, en el caso, ha habido casos incluso, aunque previos, un poco previos al periodo que estudiamos, pero los casos donde muchas veces las ONGs de los derechos sexuales digamos, de la agenda se acercan a estas comunidades muchas veces para vender esta ideología que les es ajena, pero utilizando este problema, ¿no? Utilizando el problema de los embarazos, de la falta de uso de anticonceptivos o los embarazos juveniles o adolescentes, digamos, culturales, o sea, por motivo cultural. Entonces, estas agendas entran en conflicto a menudo y es muy curioso que en el caso, por ejemplo, del indigenismo, y cierro con un ejemplo muy llamativo, volviendo al tema del aislamiento voluntario, hay una fundación en Ecuador que se llama Alejandro Lavaca, la Fundación Alejandro Lavaca. Alejandro Lavaca era un misionario capuchino español que fue a Ecuador para digamos, ponerse al servicio como religioso de estar, digamos, cerca de una comunidad determinada en el Amazonas ecuatoriano. Al cabo de unos años quiso cruzar o, digamos, alejarse un poco hacia una comunidad que estaba aún más alejada, una de estas piacis de estas comunidades en aislamiento voluntario, y le mataron en muy pocos minutos, o sea, le mataron en 2 minutos, ya le habían, digamos, mutilado, ya le habían matado a lanzas, ¿no? Entonces, lo curioso, lo llamativo es que estas fundaciones emplean el nombre, en este caso, de una víctima para seguir defendiendo una especie de ideario totalmente naif y digamos, incluso peligroso. Y uno se pregunta, ¿pero qué tendrá que hacer la Unión Europea promoviendo estas agendas? ¿Por qué no, en el caso de la medicina intercultural, por qué no dona la Unión Europea dinero a los estados para que construyan hospitales cerca de estas comunidades, ¿no? Entonces, todo esto... Cuando hablamos de medicina cultural y ancestral, que estamos hablando de chamanismo, estamos hablando de brujería. Realmente tiene sentido. Nosotros nos reímos cuando distintas categorías del wokismo entran en conflicto. Esto ocurre a menudo incluso dentro del feminismo, pero del feminismo precisamente con el indigenismo, o del ecologismo con el indigenismo. O sea, hay una serie de cuestiones que son hipócritas, que son cínicas, que son totalmente mascaradas, y en realidad no les importa mucho, no les hace ruido, en lo más mínimo les hace ruido. Estamos hablando de ONGs o de políticos que promueven, por ejemplo, que haya justicias paralelas. Esto se vio, por ejemplo, cuando se hablaba de por suerte, no salió adelante la constitución que quisieron imponer en Chile, en donde tenía que convivir la justicia del Estado chileno con justicias regionales indigenistas,
y andás a ver cómo se podía. Y eso no tenía el menor sentido, no era practicable, no importa, pero no les interesaba en lo más mínimo. Acá queda clara la mascarada, la hipocresía de todo esto, y que no es más que un ducto de fondos, porque digámoslo, Jorge, esto es así, es un ducto de fondos en los cuales, si te pregunto, volviendo a la cuestión de la transparencia, quizás también habría que hacer una denuncia de quienes son los que ponen la firma finalmente, ¿no? Porque en esto que nosotros vemos, estamos hablando, el informe habla de 800 ONGs y está dando un porcentaje de todo lo que hay. Es un enorme negocio. El wokismo es un gran negocio. ¿Qué sabemos? ¿Qué se puede denunciar de lo que sale hasta lo que llega? Porque en el medio de eso tenemos gestores, tenemos los que hacen las carpetas, tenemos los que se acercan. Ahí tiene que haber un nivel de corrupción muy alto. Naturalmente, y naturalmente yo creo que está bien traído a colación porque, digamos, en términos generales hay que ver los escalafones intermedios donde se puede perder el dinero, pero es que en el caso de este estudio hay, y volviendo un poco a lo que comentaba antes del formato estándar, ¿no? El formato estándar de la subvención europea a varios actores a lo largo de un periodo determinado, hay también dentro de este modelo un caso específico que es cuando la Unión Europea subcontrata, digamos, a un intermediario que en el caso iberoamericano son dos principales, son Givos y Diaconia, que son ONGs respectivamente holandesa y sueca, y son, digamos, ONGs pues que se financian también principalmente de la ayuda al desarrollo de sus respectivos estados, pero que su trabajo en Iberoamérica, quizás con mayor conocimiento del terreno que la Unión Europea, ya se centraba en estas ONGs y entonces ellos median entre el dinero europeo y las ONGs que van a ejecutar los proyectos en el terreno. Entonces, entre las ONGs de la Unión Europea, en medio ahí está Givos o está Diaconia. Y tú luego ves lo que hace Diaconia y lo que hace Givos y son proyectos incluso más radicales que los que hace la Unión Europea. Es decir, efectivamente hay una mediación y todo como decías, un ecosistema burocrático que habría que a raíz de informaciones como esta habría que empezar a indagar y a investigar, ya que periodistas de investigación hicieran trabajos para ver efectivamente todo este ecosistema que se ha construido, que no es únicamente las siglas de la ONG, sino que hay desde los ideólogos hasta los burócratas, ¿no? Y follow the money, porque es finalmente, digamos, de donde sale todo esto. Una cosa muy interesante es que se muestra, digamos, que organizaciones, cuando uno dice, Soros hizo esto, Soros puso la plata acá, Soros puso la plata acá. Bueno, señores, el dinero de Open Society también sale de los contribuyentes. Son siempre los políticos los que están haciendo este tipo de bajofondeses. Te hago la última pregunta. Recomiendo a todos leer el informe. Es un informe que se lee súper bien, que no se han puesto técnicos, que es súper sencillo de leer, muy ilustrativo y que, me permito decir, es como recién está empezando a rascar la superficie de lo que fue la influencia de los burócratas para la imposición de agendas en nuestro continente. ¿Vos crees que sin esta ayuda el Foro de San Pablo hubiera tenido la penetración que tuvo, la cantidad de gobiernos que tuvo y que sigue teniendo, más allá de que ha tenido como altibajos, algunos momentos en donde tuvo menos gobiernos, ahora tiene algunos más, sobre todo en Sudamérica? ¿Vos crees que sin este dinero esa marea rosa hubiera existido? Pues antes de responder, creo que es importante recordar que la Unión Europea también da ayuda al desarrollo bilateral a todos los estados, quizás menos con alguna excepción concreta, pero Cuba no es una excepción porque Cuba entra en la cifra, da ayuda bilateral al desarrollo a los estados del Foro de Sao Paulo, por otro canal, por el canal de la ayuda al Estado, ¿no? Entonces, y esas ayudas también están... Porque además participa de todas las payasadas del Foro de San Pablo como CELAC y todas esas cosas. Claro, o sea, sí. Claro. Entonces, además de que efectivamente, por ejemplo, en las cifras de estos años, por haber curioseado brevemente, pero claro, es una ayuda de naturaleza distinta, pero por ejemplo, Honduras, Brasil, Bolivia, los estados del Foro de Sao Paulo que más han cultivado esa relación con
con la Unión Europea reciben cantidades multimillonarias en muchos casos para ciertos aspectos de su agenda que tienen que ver con la ideología del Foro de Sao Paulo como digo, en un canal bilateral de ayuda Estado a Estado, ¿no? o Unión Europea-Estado. En el caso de las ONGs, yo creo que es clarísimo que las ONGs que financia la Unión Europea han dado un pozo cultural, un sustrato cultural que no existe en Iberoamérica o que no existía, pero que con la ayuda europea se ha empezado a crear un pozo cultural de legitimación de agendas neomarxistas que, insisto, de otra forma no existía. Por composición religiosa, tradicional, nacional, en la región no existía ese resorte para que emergieran este tipo de agendas y este tipo de ONGs que, por otra parte, son ONGs que tanto en su modo de funcionamiento como en su ideología están claramente calcadas de las ONGs europeas. O sea, son ONGs que nacen en el terreno iberoamericano con dinero europeo, pero que hacen una defensa de esos principios que es exactamente la misma que se haría en Europa. Pero uno no entiende esto porque los contextos culturales son tan radicalmente distintos que ni siquiera ha ido la Unión Europea a ajustarse al terreno, sino que hay una especie de efecto de emulación del wokismo europeo que se traslada, como por arte de magia con el dinero, a través del dinero, en un territorio que de otra forma donde no tenía profundidad, ¿no? Y entonces yo creo que no tendría esta legitimidad el neomarxismo, que al final en la esfera político-electoral son los gobiernos del Foro de Sao Paulo, son los regímenes del Foro de Sao Paulo los que están empezando a abanderarlo, los que en algunos casos llevan tiempo, otros poco a poco, pero lo hacen en la esfera electoral y en la esfera de las ONGs es la Unión Europea la que en proporciones alarmantes está fomentando esto, ¿no? Entonces, es muy preocupante. Y luego quiero recordar, Karina, además tú que entiendo que tenemos ahora muchos oyentes argentinos y que creo que esto les va a interesar y creo que tú lo conoces muy bien, la ayuda que está viendo cada vez que hay gobiernos contrarios, opuestos, la ayuda que hay de la oposición. La Unión Europea en Argentina ha empezado a financiar, o ha empezado a financiar más bien proyectos nuevos para una revista en concreto que se llama la revista Crisis, que la conoceréis en Argentina, conocida, ¿no? Una revista de izquierda. Sí. Entonces hay, al hilo de los ciclos electorales, la ayuda también se va direccionando para hacer una agenda política contra gobiernos concretos, como es el caso en Argentina, donde hay con dinero europeo toda una actividad, propagandística, pseudo-intelectual de este tipo de publicaciones que le hacen una guerra abierta al gobierno de Milei con argumentos importados de Europa, como argumentos como, por ejemplo, sobre texto de combatir la desinformación, ¿no? Esto es una agenda muy europea, la de querer combatir la desinformación es fenomenal, porque con la excusa de la desinformación desinforman como locos, como todo, y es cierto lo que decís, también lo hicieron con el gobierno de Bolsonaro, también lo hacen con distintos candidatos, demonizándolos y demás, y vuelvo a insistir, vos estás comentando esa, recibía fondos de USAID, de una de las agencias, porque USAID también era como una especie de muñeca rusa de una dentro de otra, entonces era irrastreable lo que pasaba con el dinero, una revista que se hacía en una universidad del conurbano bonaerense, que se llamaba Anfibia, cuyo director también, una revista con una agenda de izquierda radical, pero algo extremadamente menor, Jorge, respecto de una de las agencias más importantes de Estados Unidos. Vamos de vuelta con esto, porque esto es lo mismo que pasa con ONU, la nave nodriza de todas las ONGs del mundo, el mal todo, se resume en la forma en la que ONU hace lo mismo con sus agencias y donde de vuelta es muy difícil rastrear después, cuando empezás a ver una capa geológica arriba de otra, de ONGs, de dónde está el dinero, cuánto fue quedando en cada amiguita que fue quedando en cada lugar y qué es lo que finalmente llega. Pero era muy llamativo, insisto, una revista no solo ultra-kirchnerista, sino de una agenda hiper radicalizada que recibía finalmente dinero de Estados Unidos, que era como el gran demonio y demás. Porque esta es la magia que hicieron. Vos usaste hace un ratito la palabra magia y es eso. Hicieron una magia en un entretejido que es agotador. Porque cuando empezás esto, es como decís, no se puede abarcar cuánto hay de todo esto.
Última pregunta, y te agradezco muchísimo todo este tiempo y esta explicación. ¿Cuánto les llevó a armar esto? Y si tuvieron de vuelta ustedes cuando empezaron la sensación de, no, ya está, nos supera por la cantidad, por lo tenebroso, por lo oculto, por lo enorme, no podemos abarcar todo esto. ¿Les pareció como muchos se agotaron en su momento y dijeron, no, tiramos la toalla porque es imposible? Sí que es verdad que conlleva mucho tiempo extraer, ¿no? Rastrear, extraer, analizar las cifras, pero al final, digamos, identificar la identidad de las ONGs en esas tablas muy extensas, ¿no? Como decías, 800 ONGs. Al final, esa identificación es fácil porque la mayoría tiene una página web, ¿no? La inmensa mayoría tiene una página web y tiene unas coordenadas que nos permiten ahora relacionar la información sobre la ONG con el flujo financiero que quizás no se conoce, ¿no? No se conoce en el terreno, desde luego. Pero este estudio también nace de que, como decía, creo que hay una toma de conciencia cada vez mayor de que la Unión Europea es el benefactor principal de estas agendas en muchos casos. Ya había casos concretos de ayudas, por ejemplo, de la Unión Europea a ONGs de la Hermandad Musulmana en Oriente Medio. Es decir, había ya casos de despilfarro y de incluso de gasto profundamente peligroso, y entonces creo que ahora de lo que se ha tratado aquí es de hacerlo para una región en un periodo determinado, pero de nuevo esto tiene que ser un foco de atención continuado, y ojalá que todos los años, ojalá que cada año no traiga datos nuevos y ojalá consigamos cortar el grifo, pero digamos, mientras siga el grifo abierto, hará falta esfuerzos de este tipo para transparentar y para denunciar. Jorge González Galarza, te agradecemos muchísimo este tiempo. Lean el informe, vale la pena y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Karina.